Soy Esther Bautista, como os decía, soy psicóloga especialista en psicología clínica, soy coordinadora y docente del máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad que hoy os venimos a presentar. Me gustaría empezar dándoos las gracias por estar aquí en esta hora de la tarde y agradeceros y daros la bienvenida a esta sesión. Antes de comenzar, me gustaría, aparte de daros la bienvenida a todos y a todas, presentarme, en concreto contaros un poco cuál ha sido mi trayectoria y a qué me dedico actualmente. Como os decía, soy psicóloga clínica, me dedico a los trastornos de la conducta alimentaria, tanto en ámbito público como en ámbito privado. Estoy en el programa de TCA infanto-juvenil en el Hospital Universitario Son Espases, en Palma de Mallorca, y paso consulta también viendo a pacientes de todas las edades, tanto infanto-juvenil como adultos, en un centro de nutrición, atendiendo también a problemas relacionados con la alimentación. Soy coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología Clínica en el Sistema Nacional de Salud del Colegio Oficial de Psicólogos de Baleares y también soy colaboradora y portavoz de la Sociedad Española de Psicología Clínica de AMPIR. He sido alumna de APIR, he sido tutora de la Academia y soy actualmente colaboradora de la Academia de APIR. Creo que es importante empezar explicando o respondiendo a la pregunta de por qué es importante especializarnos en TCA y obesidad y, por qué no decirlo, por qué sería necesario esta especialización. Los profesionales que nos venimos dedicando a la salud mental y en concreto a los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad, venimos observando un aumento progresivo de los casos, y no solo en el número de casos, sino también de su complejidad y su gravedad. En concreto, en los últimos años, por efecto de la pandemia y de las redes sociales, hemos atendido a un incremento progresivo de los casos, como decía, y además hemos observado también que cada vez empiezan a edades más tempranas. En el caso de los TCA, la edad media de inicio ha descendido unos 2 años, donde antes empezaban sobre los 14-15 años, ahora la edad media de inicio son 12 años, es decir, cada vez hay más casos, cada vez empiezan a edades más tempranas y cada vez estos casos son más complejos y más graves. En concreto en España, en los últimos años venimos observando un incremento de hasta el 20% y sabemos que la incidencia y la prevalencia de los TCA aumenta tanto en hombres como en mujeres a lo largo de la vida en todas las edades. Sabemos que la anorexia nerviosa es el trastorno con la tasa de mortalidad más elevada, sabemos que los TCA son la enfermedad crónica, la tercera enfermedad crónica más frecuente en niños y adolescentes. Por todo esto se hace muy necesario formar profesionales que estén especializados, que estén perfectamente formados para atender estas patologías tan frecuentes y tan graves, ofreciendo o siendo capaces de ofrecer tratamientos que sean integrales desde un enfoque multidisciplinar y basado en evidencia científica. ¿Cuáles serían los objetivos, por tanto, en este máster, o con qué objetivo lo hemos creado? Como decíamos, la intención es ofrecer al alumno habilidades técnicas y personales que serán necesarias para tanto la prevención de estos trastornos, tanto para los TCA como la obesidad, pasando también por ser capaces de hacer una buena evaluación y un buen diagnóstico. Un problema que nos encontramos en la práctica clínica habitual es que estos trastornos tardan muchos años en ser identificados. El diagnóstico no es precoz como debería ser, y esto es un problema porque muchas veces los casos nos llegan cuando llevan años pasando de consulta a consulta, médicos de atención primaria, por ejemplo, nutricionistas. Se atienden demasiado tarde, y esto es un problema porque sabemos que el mejor factor de buen pronóstico en TCA es la menor duración entre el diagnóstico y el inicio del tratamiento. Por esto esta parte será muy importante el trabajo en equipo multidisciplinar. Otro objetivo del máster, como no, va a ser la intervención tanto en TCA como en obesidad, tanto en infanto-juvenil como en población adulta, y poniendo el peso en las intervenciones psicoterapéuticas. ¿A quién va dirigido este máster en TCA y obesidad? Los requisitos de acceso o los profesionales a los que va a ir dirigido son graduados en psicología, graduados en medicina, graduados en terapia ocupacional, en nutrición y dietética, así como también para enfermeros o enfermeras especialistas en salud mental.
Bueno, ahora adentrándonos sí en aspectos concretos de este máster, os cuento, es un máster de 60 créditos ECTS que están avalados por la Universidad de Distancia de Madrid, por la UDIMA. Tiene una duración de hasta 12 meses. Esto quiere decir que el alumno va a disponer de 12 meses para tener acceso a la plataforma y tener a su disposición todos los recursos y todo el temario y todas las clases grabadas. Para aquellas personas que a lo mejor quieran plantearse realizar el máster con una menor duración o en un periodo de tiempo más corto, también es posible. Esto es la fecha límite en la que el máster debe ser finalizado, hasta 12 meses. El formato es 100% online, es un formato que ofrece mucha flexibilidad al alumno, es decir, se puede compaginar con otros estudios o incluso con trabajo, ya que todas las clases están grabadas. Desde el primer momento en el que se empieza el máster, tenemos a nuestra disposición todos los temarios, todas las clases teóricas, los seminarios. Entonces cada uno puede organizarse en función de sus tiempos, en función de su disponibilidad. También puede ser posible que alguien esté trabajando en un dispositivo específico y le interese mucho comenzar por el tema 7, porque es a lo que se está dedicando en ese momento y le urge, no pasaría nada. Hay flexibilidad también en ese sentido. Siempre se va a hacer una recomendación en cuanto a la planificación, en cuanto al orden recomendado de esas clases a seguir, porque ese orden tiene un sentido, pero se pueden atender a los temarios y a las clases con total flexibilidad. Aparte de esta parte teórica que comento, el máster tiene una doble visión teórico-práctica y hay una parte en la que se ofrecen sesiones clínicas en directo. Estas sesiones clínicas en directo están, por un lado, dedicadas a ofrecer ciertas actualizaciones y matices respecto al contenido teórico y, por otro lado, para poner el foco en la resolución de casos clínicos. Estas clases son en directo, pero también van a quedar grabadas, con lo cual las vamos a poder visualizar en diferido y así como ocurriría con las clases, tantas veces como sea necesario o como cada uno quiera. En cuanto a los docentes, que con posterioridad voy a explicar con mayor detenimiento quién conforma ese fantástico equipo docente, todos son especialistas en TCA o en obesidad, tanto en el sistema de salud público como en ámbito privado. Tienen mucha experiencia con este tipo de población, o a nivel asistencial o a nivel docente o investigador. Algunas claves, algunos puntos clave, algunos aspectos importantes que representan bastante la filosofía de este máster, o al menos la que hemos pretendido, es que tenga un temario y un contenido totalmente actualizado. Es decir, los docentes no solamente van a hablar desde sus conocimientos derivados de la práctica clínica habitual que desempeñan con esta población específica, con este perfil de pacientes, sino que además a la hora de preparar los temas han realizado una revisión bibliográfica exhaustiva para ofrecer los últimos estudios, los últimos datos que disponemos en cada área específica y en cada tema. Estos contenidos se van a impartir desde un enfoque integrador. Queremos decir, este máster no está enfocado en una única corriente psicológica. Sí que es cierto que va a primar la parte cognitivo-conductual, pero está conformado desde un enfoque integrador, donde vamos a integrar distintas técnicas y distintos conocimientos de las distintas corrientes psicoterapéuticas. Algo muy importante es la mirada y el enfoque multidisciplinar. Los docentes que conforman el claustro de profesores de este máster son psicólogos, tanto clínicos como generales sanitarios, son enfermeros especialistas en salud mental, psiquiatras, endocrinos, nutricionistas, etcétera, que son distintos profesionales, porque luego son los que van a conformar entre todos los equipos multidisciplinares que encontramos tanto en el sistema público de salud como en el ámbito privado. Este equipo docente, como ya os adelantaba y os iba comentando, son especialistas en el área, tienen amplia experiencia en el campo de TCA y de obesidad. Y el último punto que me gustaría remarcar, que es un aspecto importante de este máster, es que ofrece una docencia traslacional, es decir, todos los conocimientos teóricos que se impartan, que es una parte muy importante y a la que se ha dedicado mucho empeño, mucho cuidado y mucho mimo en este máster, está centrado en que se pueda generalizar y aplicar en la práctica clínica, que es realmente lo importante y persiguiendo el objetivo que comentamos al principio de poder ofrecer una atención y una asistencia a los pacientes adecuada y de calidad.
donde se van a encontrar todos los recursos y todos estos contenidos de los que ya estamos hablando. Van a estar todos disponibles en una plataforma online que es Blackboard. Por un lado vamos a tener colgadas las diapositivas de cada clase que se imparta, así como un documento adicional donde encontraremos esa información de manera más ampliada. Además de estas diapositivas y este documento que representan la clase impartida, vais a disponer de documentos, manuales o artículos extra para ampliar información y contenido. También vamos a encontrar las videoclases grabadas, colgadas. Vamos a encontrar un foro donde vamos a poder plantear dudas en caso de tenerlas sobre cualquier materia. Yo como tutora de este máster también estaré encargada de revisar este foro y de resolver todas estas dudas, y en caso de consultas más específicas de área, siempre se puede consultar con los profesores encargados de cada tema y trasladar la pregunta a estos para que las dudas queden perfectamente resueltas. También vais a disponer de un espacio de tutora, en este caso que soy yo, para tener tutorías que después os voy a explicar un poquito con más detenimiento. Aquí podéis observar cómo sería realmente visualmente la plataforma. Como os decía, encontraréis un apartado con las videoclases, donde estarán grabadas y colgadas los recursos de esta clase y recursos complementarios, como lecturas recomendadas o otros documentos extra. En el espacio de tutor yo tendré un espacio para colgaros documentos que considere que son importantes para ampliar contenido sobre el máster, y tendremos un espacio de tutorías. En concreto vamos a realizar 3 tutorías a lo largo del máster. Haremos una primera tutoría juntos, que será una tutoría de bienvenida al máster, donde explicaremos un poco pues, los objetivos, cómo va a estar planteado, recordar un poco los temas y adentrarnos ya en una planificación inicial para empezar el máster. Hacia mitad del curso de máster haremos una segunda tutoría más de acompañamiento, en la que valoraremos conjuntamente cómo está siendo el progreso, resolveremos dudas y continuaremos planificando esa segunda mitad restante de máster que nos quede. Finalmente haremos una última tutoría, la tutoría 3, que será una tutoría sobre el trabajo de final de máster, que os voy a hablar posteriormente de él. Y en esta tutoría lo explicaríamos y lo plantearíamos recordando un poco los tiempos. ¿Cuál es la metodología que seguimos en este máster de TCA y obesidad? Como os decía, en estos 12 meses de duración del máster vamos a tener acceso a la plataforma online, donde todos los contenidos, clases, etcétera, van a estar colgados, como ya hemos explicado. En concreto vamos a tener 37 clases teóricas que representan los 37 temas de este máster, que van a ser contenidos de alta calidad y que van a poder verse en diferido en el orden que se prefiera y tantas veces como uno necesite. Siempre recomendaremos una planificación, un orden recomendado y, como decía antes, podremos resolver cualquier duda que vaya surgiendo en el foro de cada asignatura. En la parte práctica, como ya os adelantaba, vamos a tener concretamente 12 sesiones clínicas. Va a haber una sesión clínica al mes y vamos a tener los temarios colgados en formato digital con toda la bibliografía actualizada. Tutorías, como ya explicaba, vamos a tener 3 y luego tendremos un trabajo final de máster. Me gustaría explicaros ahora con mayor detenimiento cómo va a ser el sistema de evaluación del máster, que es una parte importante. Por un lado vamos a tener exámenes y por otro lado el trabajo final de máster. Exámenes vamos a tener 7, son 7 porque vamos a tener un examen al final de cada módulo. Este máster tiene 7 módulos, entre los cuales están repartidos esos 37 temas que os comentaba. Después de esos 7 exámenes por cada módulo, haremos un examen final que abarcará todos los contenidos. Así tendremos una evaluación continuada a medida que vayamos avanzando en el máster. ¿Estos exámenes cómo van a ser? Van a ser exámenes tipo test de 20 preguntas de opción de respuesta múltiple. Sí que va a ser necesario superar todos los exámenes para poder superar y aprobar el máster. Si un examen lo suspendemos, no pasaría nada, tendríamos la opción de realizar una especie de recuperación que sería a través de un trabajo escrito. Sobre el trabajo final de máster, ¿en qué va a consistir?
va a consistir en resolver un caso clínico. Se ofrecerán distintas opciones de casos clínicos, de trastornos de la conducta alimentaria y de obesidad, y se elegirá, según la preferencia del alumno, cualquiera de ellos, y tendrá que responder una serie de preguntas para resolver ese caso clínico, una extensión de entre 10.000 y 15.000 palabras. ¿Cómo se va a evaluar finalmente el máster? Vamos a hacer un 50% la media extraída de la nota de los exámenes y un 50% el TFM. Así el alumno va a obtener una calificación de apto o de no apto. Bueno, este máster, como ya adentrábamos antes, tiene 60 créditos de CTS que suponen 1.500 horas lectivas. ¿Cómo están repartidas? Es importante tener claro que va a haber un trabajo dirigido y un trabajo autónomo. Dentro de este trabajo dirigido incluiríamos las clases teóricas que van a impartir los distintos docentes, las sesiones clínicas en directo, las tutorías y el foro de dudas. En ese trabajo autónomo, ¿qué vendría incluido? Pues las horas de estudio que se van a realizar el alumno de forma autónoma, las lecturas recomendadas, los exámenes que el alumno va a tener que realizar, así como el TFM. Y ahora nos vamos a adentrar más en profundidad en el contenido exacto que tiene este máster, en el que hemos intentado abarcar todas las áreas específicas, tanto de la infancia y la adolescencia, como de la adultez, como de los distintos tipos de TCA, las distintas corrientes psicoterapéuticas, teniendo en cuenta los distintos roles profesionales. Asignaturas teóricas, como decía, vamos a tener 37 temas divididos en 7 módulos, y esta parte teórica va a suponer 51 créditos ECTS. En el módulo 1 vamos a tener aspectos generales de los TCA, en el módulo 2 la clínica y la evaluación de los TCA, módulo 3 vamos a hablar del tratamiento integral de estos trastornos, en el módulo 4, dentro de esa parte de tratamiento, vamos a hablar con más detenimiento de las intervenciones psicoterapéuticas que se hacen en TCA. En el módulo 5, una miscelánea donde hemos incluido distintos temas que son importantes en relación a los TCA, y en los últimos 2 módulos, el módulo 6 y el módulo 7, que es aspectos generales, clínica y evaluación de la obesidad y tratamiento integral de la obesidad. Como podéis ver, este máster se divide en 2 partes, en 2 grandes bloques. Un primer bloque que abarca todo lo relacionado con los TCA y una segunda parte que tiene que ver con obesidad. Los 5 primeros módulos son de TCA y los otros 2 son de obesidad. Luego tendremos la parte práctica con las 12 sesiones clínicas que representan 5 créditos de CTS y el trabajo final de máster, que son 4 créditos. Os voy a ir explicando y desarrollando con más detalle en qué consiste cada uno de estos módulos y de estos temas. En el primer módulo ya os introducía que vamos a tener un primer tema de introducción. En este primer tema de introducción vamos a hablar de fisiología, de neurobiología, vamos a hacer una revisión histórica de los trastornos de la conducta alimentaria, vamos a hablar de la epidemiología, de los factores de riesgo y factores de protección en TCA y del pronóstico de estos. Ya empezaríamos el módulo 2 de clínica y evaluación, donde vamos a dedicar un buen espacio a hablar de las presentaciones clínicas de los TCA, tanto en población infanto-juvenil como en población adulta, y así como en pacientes de larga evolución. Vamos a hablar desde el modelo transdiagnóstico, otros TCA que son menos comunes, pero que son emergentes o que están en estudio, y vamos a ahondar en lo que es el diagnóstico diferencial. En el tema 2 de este módulo hablaremos de psicodiagnóstico. Aquí vamos a dedicar una parte importante a trabajar y aprender sobre cómo hacer una buena entrevista clínica en trastornos de la conducta alimentaria, y vamos a hacer una buena revisión de pruebas psicométricas, de qué cuestionarios y escalas de evaluación se utilizan más frecuentemente o son más fiables en TCA, evaluaciones médicas y evaluación familiar. En el tema 3 vamos a hacer un repaso de cuáles son las comorbilidades más frecuentes en TCA, que como ya sabemos son los trastornos afectivos, los de ansiedad, personalidad y uso de sustancias, haciendo siempre matices y diferenciaciones en cuanto a población adulta y población infanto-juvenil. En el tema 4 haremos un repaso de los distintos estilos de apego, que aunque no sea un tema específico de los trastornos de la conducta alimentaria, sí que cobra mucha importancia y no podíamos dejar de abordar en esta parte más introductoria.
Tendremos un tema de trauma y TCA en el que vamos a hacer algunos apuntes de intervenciones en crisis, haciendo mención a MDR. En el tema 6 nos meteremos en la parte de endocrinología, donde vamos a hacer un repaso de fisiopatología de la desnutrición y aspectos endocrinológicos asociados a los TCA, así como hablar de las complicaciones médicas, tanto en los perfiles más restrictivos como en los de predominio de atracón. Cuando hablemos del módulo de tratamiento integral, vamos a empezar por un tema muy importante, que es el de prevención, que está relacionado con uno de los objetivos del máster que ya veníamos diciendo. En un segundo tema de este tratamiento integral vamos a empezar hablando también de la alianza terapéutica, que es un factor importantísimo con nuestros pacientes, que son pacientes con muy poca conciencia de problema en el momento inicial del tratamiento, y va a ser una parte esencial en nuestra práctica. Siguiendo con esta parte más introductoria de tratamiento integral, hablaremos de los niveles de intervención, desde qué niveles vamos a poder intervenir en función del nivel de gravedad de los pacientes. Y en este tema 4 hablaremos de la importancia de los equipos interdisciplinares en el abordaje de los TCA y de la obesidad, haciendo mención a cada uno de los distintos profesionales que conformamos los equipos que abordamos este tipo de patologías. En el tema 5 vamos a hablar del tratamiento endocrinológico de los TCA con un endocrino experto con este perfil de paciente. El tema 6 será muy similar, pero hablando de tratamiento nutricional. Aquí una nutricionista y dietista experta en TCA nos hablará de la parte del tratamiento que tiene que ver con esta especialidad. Después, un profesional de psiquiatría experto en TCA nos hablará de la parte de tratamiento psicofarmacológico en los distintos trastornos alimentarios. Haremos un tema específico para hablar de cómo hacemos intervención en imagen corporal en TCA, cómo evaluamos primero y diagnosticamos en imagen corporal, cómo podemos percibir e identificar cuando hay distorsión en imagen corporal y cómo se trabaja, que es una parte totalmente esencial en nuestra práctica clínica. Seguiremos con las intervenciones específicas que hace enfermería especialista de salud mental en trastornos de la conducta alimentaria, por supuesto impartido por una enfermera especialista en salud mental dedicada desde hace muchos años al abordaje de este perfil de pacientes. Después seguiremos con un profesional, con un terapeuta ocupacional que hará el tema de las intervenciones desde la terapia ocupacional y la rehabilitación. En el módulo 4 seguiríamos en esta parte de tratamiento e intervención, pero metiéndonos más en la parte de intervenciones psicoterapéuticas concretas y concretamente aplicadas a TCA. Aquí vamos a hablar primero en un tema introductorio de los dos formatos que tenemos para intervenir en TCA, que es una intervención individual versus la intervención grupal, que son los dos formatos que han demostrado tener eficacia en el tratamiento de estos pacientes. Y a nivel de terapias o intervenciones psicoterapéuticas concretas, vamos a hablar de terapia motivacional, cognitivo-conductual, dialéctico-conductual, terapia de mentalización, terapia basada en la transferencia y terapia familiar, dedicándole un especial peso a la terapia familiar, pero sin dejar de explicar y de pararnos en cada una de ellas, ya que todas son intervenciones que utilizamos y desde las que trabajamos en nuestro día a día asistencial. El último tema de este módulo son otras intervenciones psicoterapéuticas que quizás ocupan un lugar más periférico, pero que no son menos importantes y que también solemos utilizar, ¿no? Aquí entraría terapia psicodinámica, psicodrama, terapia interpersonal, terapia aceptación y compromiso, así como mindfulness. En el módulo 5 de miscelánea, que ya os iba adelantando anteriormente, hemos hecho como una mezcla de algunos temas que no se relacionan necesariamente entre sí, pero que son muy importantes en nuestra práctica clínica con TCA y con obesidad. Por un lado vamos a hablar en un tema de transición de la adolescencia a la adultez, ya que son trastornos que debutan muchas veces en infancia y adolescencia, frecuentemente en la adolescencia, y que por su complejidad y su gravedad el tratamiento se extiende a lo largo de los años y terminan pasando a dispositivos adultos, y ahí hay que hacer un
un tiempo de pensar en cómo se hace esta transición de la forma más adecuada posible. Vamos a dedicar un tema a hablar de grupos especiales, grupos específicos dentro de los TCA, donde encontramos grupos de embarazo y maternidad, trastornos de la conducta alimentaria en varones, vamos a hablar de TCA y género y de larga evolución. Vamos a hacer un tema de habilidades del terapeuta que podría ser transversal a otros trastornos o patologías, pero que va a ser muy importante, especialmente en relación a escenas temidas que tienen que ver con este perfil de pacientes. En el tema 4 vamos a hablar de tecnologías, nuevas tecnologías, de redes sociales, de inteligencia artificial y de toda la actualidad de estos temas en relación a los TCA y a cómo les influye y les afecta. Y en el último tema de este módulo vamos a hablar de los aspectos legales que es importante tener en cuenta en el abordaje de estas patologías. Aquí empezaría la parte de obesidad, una vez finalizado el módulo 5, y empezaríamos con un primer tema de introducción clínica y evaluación de la obesidad. Vamos a volver a recordar qué es la obesidad, su etiopatogenia, epidemiología, factores de riesgo, cómo la evaluamos. Vamos a hacer apuntes diferenciales entre obesidad en adultos y obesidad infantil y vamos a diferenciar o hablar de qué tiene que ver el trastorno de atracón con la obesidad, qué puede haber en común y qué diferencias hay. En el segundo tema, en el segundo módulo, de esta parte de obesidad, volvemos a encontrar un título de tratamiento integral de la obesidad y volvemos a encontrar ese título porque de nuevo tenemos en cuenta todas las especialidades y los distintos roles profesionales que van a participar del abordaje de esta patología. Empezaremos hablando un endocrino experto en el tratamiento de la obesidad, seguirá un profesional de psiquiatría para hablar del tratamiento farmacológico, una nutricionista para hablar de la parte del tratamiento nutricional en obesidad y después una psicóloga clínica explicará todos los tratamientos que se hacen a nivel psicológico. Los últimos dos temas tienen que ver con actividad y ejercicio físico en el tratamiento de la obesidad, que lo realizará un profesional experto en el área, y en el último tema tendremos a una médico especialista en cirugía que nos va a explicar la cirugía de la obesidad así como su tratamiento endoscópico. En cuanto a las sesiones clínicas, esta parte más práctica, una vez hemos hecho un breve repaso de los contenidos más teóricos, como os decía, estas sesiones clínicas en directo, que luego van a quedar grabadas y se van a poder ver en diferido, representan 5 créditos del máster. Son sesiones en las que, como ya os comentaba, vamos a hacer actualizaciones del contenido, de los contenidos teóricos y resoluciones de casos. Estas sesiones están programadas mensualmente, de forma que va a haber una sesión clínica en cada mes y va a hacer que se coincida con los contenidos teóricos, que esté relacionada. Va a haber 12 sesiones clínicas. Hoy quiero contaros algunos de los títulos de las primeras sesiones clínicas que podéis encontrar en este máster. Vamos a hacer un seminario más práctico de cómo realizar una historia clínica y cómo realizar una entrevista motivacional cuando nos llega un paciente o un caso de TCA. Vamos a hacer una sesión clínica sobre orientación diagnóstico y diagnóstico diferencial, cómo reconocer trastornos comórbidos cuando ya estoy viendo que un caso tiene que ver con TCA, pero que puede haber otras patologías comórbidas, una sesión clínica para hablar de las habilidades del terapeuta a nivel práctico, y después vamos a tener muchas sesiones clínicas que van a tener que ver con distintos casos clínicos de TCA y de obesidad, por ejemplo de teria, de anorexia nerviosa, bulimia, etc. Respecto al equipo docente, creo que es importante remarcar y pararnos en este punto, porque creo que es uno de los puntos fuertes de este máster. Vamos a tener un equipo docente que son especialistas con amplia experiencia profesional, clínica y formativa, y también a nivel investigador en muchos de los casos, que tienen que ver con referentes en el área, en TCA y en obesidad, de las distintas partes de nuestro mapa a nivel nacional, del Sistema Nacional Público de Salud y también del ámbito privado, tanto de la psicología como del resto de especialidades.
Quiero contaros algunos ejemplos de profesores que van a formar parte de nuestro máster. Tendremos a Andrés Gómez del Barrio, que es psiquiatra, médico especialista en psiquiatría. Él es coordinador de la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Servicio de Psiquiatría del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en Santander, y además ha sido vicepresidente de la Asociación Española para el Estudio de los Trastornos de la Conducta Alimentaria. También vamos a tener a Belén López Moya, que es facultativa especialista en psicología clínica, que trabaja en la Unidad de Trastornos de la Conducta Alimentaria del Hospital Universitario Santa Cristina, que es un referente en TCA a nivel nacional. Además, ya es docente y colaboradora con la Universidad Autónoma de Madrid en el máster tanto de Psicología General Sanitaria como en un máster de TCA y obesidad. Contamos también con Marta Navas Tejedor, que ella es psiquiatra especialista en forense y se va a encargar del tema de aspectos legales en TCA. Ella trabaja actualmente en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid y cuenta con un máster en psiquiatría legal por la UCM. Vamos a contar también en el equipo de profesores con Pedro Manuel Ruiz Lázaro. Él es médico especialista en psiquiatría y es jefe de sección de psiquiatría infantojuvenil del Hospital Clínico Universitario de Zaragoza. Además, es autor único del libro Guía de Prevención de Trastornos de la Conducta Alimentaria y tiene numerosas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, científicas, numerosas ponencias en jornadas y congresos. Contamos también con la participación de Beatriz Berti, que es docente de este máster. Ella es nutricionista y dietista, va a encargarse de explicar algunos temas que tienen que ver con esta parte de nutrición. Ella está especializada en TCA, lleva más de 25 años dedicándose a este campo y es conferencista y docente colaboradora de diferentes posgrados de nutrición. Cristina Andrades, ella es psicóloga general sanitaria especializada en TCA y es la coautora del libro Psiconutrición, Aprende a tener una relación saludable con la comida. Coordina un curso de experto en psicología de la obesidad y tiene una amplia experiencia también con este perfil de pacientes. Por último, por mencionaros algunos profesores más, tendremos a Rebeca Corbacho. Ella es médico especialista en psiquiatría y se encuentra en la unidad de TCA infantojuvenil del Hospital Universitario Son Espases, teniendo amplia experiencia sobre todo en niñas hospitalizadas. Paula del Pueblo Carrasco es terapeuta ocupacional, se encargará del tema de intervención desde la terapia ocupacional. Ella trabaja en un hospital de día de TCA, en el centro ITEM, así que cuenta con experiencia específica en este campo. Como ya os indicábamos al principio, este máster en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad cuenta con 60 créditos ECTS, que suponen un número de horas de 1.500 horas. Está avalado por la Universidad de Distancia de Madrid, por la UDIMA, y al finalizarlo, por supuesto, se otorgará un título de máster universitario emitido por esta universidad con el título de máster universitario en trastornos de la conducta alimentaria y obesidad. Hasta aquí os cuento todos los contenidos y toda la información más relevante de este máster. Os dejo aquí la dirección de la web y Instagram de la Academia de APIR y el mío propio. Ahora me gustaría dejar un espacio para resolver las dudas que puedan ir surgiendo o que hayáis podido tener. Agradeceros vuestra atención, vuestro interés y vuestro tiempo y espero veros muy pronto en las clases. Muchas gracias.